que el Dios que creó el cielo y la tierra, al cual clama todo el mundo con diferentes nombres, aclare por su palabra esto que verdaderamente lo dice ahí en el monitor y que bíblicamente nosotros lo vamos a demostrar. Bíblicamente hablando, Biblia Reina Valera 1960, ustedes van a escuchar algo grande. Esta doctrina, ¿no?, de el presinarse, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, todas estas cosas, nosotros vamos a hablar de ellas. Le voy a enumerar por la Biblia, ¿no?, que los atributos de Dios han hecho dioses. La Biblia dice por todas partes que Dios es uno. Por ningún lado dice que se divide. Por ningún lado dice que son tres dioses, porque deja de ser Dios, sino dioses. A la verdad que yo no entiendo eso. En Isaías 44:6, el Señor dice que Él es Dios, solamente Él, y que fuera de Él no hay Dios. Isaías 44:6. Por todas partes dice en la Biblia que Dios es uno. Hasta el mismo Santiago dice en Santiago capítulo 2 versículo 19, le dice incluso a todos los que están ahí: ¿ustedes creen que Dios es uno? Pues bien hace, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que hasta los demonios saben que Dios es uno. No sé de dónde han sacado que se divide, que se multiplica, que se suma, etc. Ahora, yo voy a probar bíblicamente hablando que de los atributos de Dios han hecho dioses. Hay algo importante que usted debe de saber para que usted pueda entender lo que es atributos de la deidad de Dios, y otro, lo que son los testimonios. Primero debo de decirle que Dios es espíritu, no es carne. Dios es espíritu. Entonces, Dios no pecó, fue el hombre que pecó. El hombre está compuesto por agua y sangre. Usted tiene que entender esto primero para que pueda comprender a qué le llamamos deidad, atributos y testimonio. Un 80% del cuerpo del hombre está compuesto por agua, y la sangre, sus órganos, son un 90% agua y un 10% sangre. Entonces, el hombre pecó. ¿Cómo se ha de pagar por el pecado cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y sin sangre no hay una remisión de pecado? Bueno, pues entonces el hombre tenía que padecer una sentencia de muerte. ¿Qué hace Dios en su amor? Se encarna en las mismas condiciones que tiene el hombre para poder pagar por el error del hombre, rescatarlo a la vida. En el principio tenía la vida, para Dios poderlo rescatar. Entonces, ahí es donde viene el testimonio y los atributos de Dios. Y para nosotros comprenderlo, pues lo voy a llevar inmediatamente a la Biblia para señalarle los capítulos, los versículos que han tergiversado la deidad de Dios, que es uno, y han puesto más dioses. Y da pena cuántas personas andan con una cruz, besando una cruz, que obviamente si fuera de fe no hubiesen crucificado al Señor al lado de dos ladrones. Es una tareita que le dejo en la mente, ¿no? Y yo veo que en la televisión, los peloteros y la gente, todo el mundo se presigna.
esta palabra, incluso esta situación de doctrina, a la verdad que yo no encuentro ciencia por ningún lado. Ahora, vámonos a la Biblia y vamos a buscar uno de los capítulos que el Señor lo dijo en los días de la carne, pero la gente, los que quisieron buscar Trinidad, se agarraron de ahí, porque la Trinidad viene de muchísimos dioses paganos de atrás, ¿no? Que si me pongo a explicar esa parte, el programa se va a ir explicando los dioses de dónde vienen. Bueno, pues nos vamos directamente a la Biblia y lo buscamos en Mateo capítulo 28, desde el versículo 29, y vamos a ir directo para que sepan de dónde sacan esto, ¿no? Y aquí dice en Mateo 28, 19 y el 20 también, lo vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre. Y ustedes van a ver que esto tiene un testimonio para que el mundo sepa lo que Dios padeció, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes se paran en lo que ustedes le llaman púlpito a dar un testimonio. Y hay muchos que se han parado ya muchas veces dando un testimonio. Pero yo quisiera preguntarle a los que han dado esos testimonios si siguen siendo la misma persona o se fueron multiplicando. Yo quiero saber ese chin. Porque ustedes se van a dar cuenta que esto es testimonio y atributos de Dios. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí ahora, en el nombre del Padre, porque aquí lo que dice es, bautizando, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre. No dice en los nombres. O sea que está señalando que Padre, Hijo y Espíritu, estamos hablando de sus atributos y obviamente fueron el testimonio, ¿no?, de cómo pudo rescatar al hombre del pecado. Pero vamos a seguir informándole. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 3, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Vengo pronto con ese mensaje también, el que voy a hablar del bautismo, ¿no? En Mateo capítulo 3, desde el versículo 11 y 12, le voy a comenzar a desglosar la deidad de Dios, esos atributos. Lo hacemos desde el 11 y 12, cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y él dice aquí, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y todavía este bautismo del agua lo tienen todas las iglesias y ya le ponen un sobre para el 10%, etcétera. Pero Juan el Bautista fue específico aquí. Dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Y esto es lo que se llaman pentecostales, etcétera. Tomen esta parte para que ustedes entiendan que no están bien. Dice aquí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el futuro. Estaba vivo. En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Yo digo a la iglesia, miren, el trigo somos
los que estamos en este proyecto de Dios. Y yo le decía a la iglesia que también este es un mensaje que voy a traer pronto. Los que tienen vida en esta tierra, que hay que respetársela, son aquellos que son para condenación, para destrucción, porque el Señor fue específico en su palabra. Nosotros no vivimos para sí, sino para nuestro Dios. Entonces, si tú tienes una vida, si tú tienes una fe, que hay que respetártela, tú naciste para destrucción. Bueno, ya aquí tenemos, obviamente, lo que es el Espíritu Santo, porque aquí Él bautizará en Espíritu Santo. Él aquí no está diciendo, el Espíritu Santo va a bautizar, no, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya usted comienza a ver parte de estos atributos de Dios, me imagino que sí. Vamos a seguirle informando. En Juan, en el capítulo 14, vamos a presentarle al Padre. Y se lo voy a leer, obviamente, desde el 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes se van a dar cuenta que después el Padre es Espíritu, que Él es mismo en Espíritu. Y si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y oiga que él especifica que Él es el mismo. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y yo me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y se lo está diciendo a los discípulos, a todos allá. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo que tantas personas están perdidas, evangélico, adventista, mormón, testigo, etcétera, etcétera. Yo soy el camino. Entonces, en la iglesia, yo pertenezco a la iglesia de aquí y yo a la iglesia de allí. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. No es adventista, no es mormón, no es testigo, no es católico. Es Jesucristo el camino. La verdad y la vida. Nadie viene, no es que nadie viene al Padre, que es el Espíritu, sino por Él que está pagando con su sangre. Y si me conociese, también a mi Espíritu conoceríais, que es el Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! Le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya yo le mostré el Espíritu, aquí le estoy mostrando al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? El Hijo no necesita presentación, porque a él todo el mundo lo conoce. ¿No cree que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Yo le decía a la iglesia esta mañana, mira, el Señor nos dejó un legado a nosotros de que cuando su Espíritu, que es el Padre, está en nosotros, no hacemos lo que nos da la gana. Somos hechura de Él para la gloria de Él. Así que si tus pasos no están conformes a Dios, yo te doy el pésame de ahora. Bien, si nosotros vamos a hacer de los atributos de Dios, si nosotros vamos a hacer
dioses, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Entonces, yo le voy a mostrar aquí al Hijo y yo voy a ver cuántos dioses podrán hacer aquí ahora en estos atributos de Dios. Vamos a ver. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. Dios se entregó como un hijo. Y si usted lo busca en Zacarías 12:10, dice que Él se iba a dar como un hijo. Zacarías 12:10, aquí dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. Y se van a dar cuenta que no es un hijo. Y se llamará su nombre, vuelve con un solo en singular nombre. Vamos a hacer, oiga, los que toman atributos para ser dioses, ahora yo no sé cuánto van a hacer, creo que van a tener que hacer como 5. Escuchen, ahora el nombre de él, admirable, consejero, van 2, Dios fuerte, ¿cuántos Dios fuerte hay? Padre eterno, ¿cuántos Padre eterno hay? Príncipe de paz, 5. Aquí le estoy mostrando Mateo 28:19, en este desglose, que no existe la Trinidad. Dios cambió de nombre. Si buscamos en Zacarías 14:9, Él dijo: en aquel día yo seré rey, seré uno y uno mi nombre. Zacarías 14:9 dijo que uno iba a ser su nombre. Y en Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La santificación del nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor. No hay manera. Si usted quiere adorar dioses, se va a perder. Pero si busca a Dios, tiene que buscarlo como dicen las Escrituras. Bien, le voy a seguir mostrando, para que se den cuenta que por varios lugares dice que también es el Padre. En Juan, aquí dice que también creó el mundo, ¿no? Capítulo 1. Dice aquí, desde el 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y estamos hablando de Jesucristo. Escuche, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos al versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿De qué manera podemos hacer una Trinidad cuando la Biblia es tan clara? Y han sacado, Dios mío, esta doctrina y adorando algo que era maldito en la ley, maldito a la cruz. Si usted quiere saber si era maldita, usted tiene que leer Gálatas capítulo 2 del versículo 13. Bien, pero el mundo no le conoció, ni lo quiere conocer todavía. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Escuche, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Oye, vuelve a recalcarte el nombre. Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué les dio? Escuche que Él se encarnó. No es Jesucristo hombre con carne y esto. Se encarnó. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él no tuviera
potestad para decir, porque él nació de sangre, pero él lo reclama. Los hijos son de espíritu, no los hijos de papá y de mamá y de familia y en este amor familiar. El amor viene del espíritu, ni se hace tampoco, existe, que es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Usted quiere hacer una trinidad, mándese a hacer una Biblia y ponga los nombres de los tres dioses. Usted le tiene que poner Padre nombre, Hijo nombre, y yo no sé cómo usted va a hacer eso, no sé. Bien, todavía siendo más claro, más específico, en Hechos capítulo 20, te dice aquí el Espíritu que Él no tiene sangre de María ni de nadie en la tierra, que Jesucristo no tiene sangre. Si le hubieran hecho un ADN no sale hijo de nadie aquí, porque Él creó los cielos y la tierra. En Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu se encarnó y tomó sangre. Yo no sé de dónde han sacado, Dios mío, esto. Usted está escuchando esto. Mire, este mensaje, hágase un siervo de Dios llevando esta información. Si nosotros buscamos en 1 de Timoteo, para hacerle más claro todavía, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo no sé de dónde han sacado, Dios mío, esta Trinidad. La gente no lee, no sé. Y eso se ha expandido por el mundo entero. Vamos a ver qué dice aquí las Escrituras. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu. Ahí están los testimonios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué privilegio tiene un gentil? Dios se encarnó para predicarle a los gentiles, para la salvación de los gentiles. Increíble, Dios mío. Bueno, vamos a seguir. Déjenme anticiparle que, antes de entrar en esto, que ni Juan, ni Pedro, ninguno podían escribir el Evangelio de Jesucristo. Podían estar en cualquier cosa, pero en eso no. Y vamos a verlo si esto es así. Las cartas de Pedro no estuvieron bien, ni la de Juan tampoco. Podía haberse escrito a la circuncisión, pero a ellos le fue prohibido a los gentiles. Sus escritos para su nación, yo diría que está bien, pero para los gentiles no. Ahora, esto yo lo pruebo bíblicamente hablando. Y para eso, pues nos vamos a Mateo capítulo 10. Y le voy a probar sistemáticamente, uno por uno, de que fue un gran error. Dice aquí, desde el versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En eso se sigue. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que lo entregó. Escuche esto. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Instrucciones que yo nunca he leído que se la quitó. Si usted encuentra algún texto bíblico que diga que él se la quitó, por favor envíemelo. Ahí están los números en el monitor. Yo tengo WhatsApp. Diciendo, por camino de gentil no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque a ellos lo que se les dio a predicar fue esto, escuche, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo una gente puede convertirse al Señor con estas simples palabras? En aquel entonces sí, porque esperaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora viene la salvación a alguien que le llamaban pecador, que el gentil es publicano y pecador. Ahora no bastaba eso, había que limpiarlo. Bueno, entonces, aquí vamos a otra de las contradicciones, ¿no? Ya yo le expliqué que no podían. Aquí nos vamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Hay tanta gente perdida en este asunto, Dios mío. Desde el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay gente que piensa que si no cree que es hijo, pues le llamó hijo a la carne. Ya vimos el desglose bíblico. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Expliqué lo del cuerpo, ¿no? Y había que hacerlo así para poder pagar por mí. Y si usted es un ser humano, gentil, no sé, también por usted. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad. Usted comienza a atar todas estas cosas. ¡Wow! Aquí vienen las confusiones. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Él dice que es uno. Ahora lo dividen. Ya ustedes vieron algo de esto, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hubo un desglose de esto que usted le puede dar al video para atrás. Y estos 3 dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Escuche algo que dice aquí en el 9, que yo estaba hablando de los testimonios que dan en la iglesia. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Escuche. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, si usted cree en el testimonio de los hombres, entonces mayor es el testimonio de Dios, que nos ha dado a nosotros. Aquí dice en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y entonces hay tanta gente que se para en estos púlpitos y gloria a Dios, y yo voy por ese camino alabado y santo, y esa luz me tumbó, y eso fue una locura, ay, santo. Y bueno, y hay de todo ahí, ¿no? Y entonces sigue siendo la misma persona. Bueno,
le voy a seguir diciendo ahora de Juan. En Juan ahora, de agua y sangre, dice Juan. Yo le voy a traer el mismo Juan. En Juan capítulo 19. A lo de su nación yo no digo que no podía escribirle. Pero los gentiles no. Ustedes van a ver esto. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, vamos a hablarle del agua y la sangre. Pues aquí el día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vieron pues, escuchen lo de la cruz, los soldados, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, eran dos varones, asimismo al otro que había sido crucificado con él, y adoran la cruz. Da entendimiento, Señor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron las piernas. Había sido profetizado eso. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Les voy a seguir informando. Nos vamos al libro de los Hechos. Es importante saber a quién fue que se le dio este evangelio entonces. ¿A quién fue que se le dio este evangelio? Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a hablar de Saulo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ya el Señor había dado instrucciones que no fueran a los gentiles. Y le pidió carta para la sinagoga en Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y les dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar, cose contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por las manos le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y a mí me ministra todo eso, en la casa de Judas. Y he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que
entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¡Wow! El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para cubrirlo todo. Se le había quitado ya la autoridad que se le dio en aquel entonces. Ahora es Pablo, solamente Pablo. Y fue Ananías y entró en la casa y poniendo las manos, ya sabemos cómo fue este asunto. Pero te voy a seguir diciendo ahora. En Gálatas capítulo 2, le voy a hablar de un apóstol que fue más que Juan en cuanto al apostolado. Ya hablo de jerarquía. En Gálatas capítulo 2 lo vamos a hacer desde el versículo 6. Aquí ya Dios había ministrado cosas grandes. Fue trasladado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables, difícil de explicar, que a hombre alguno no se le ha dado expresar. Fue trasladado de cara a cara con Dios. Ya este hombre, aquí por eso dice, pero que tenían, Gálatas 2:6, de lo que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es que ya no era el reino de los cielos se ha acercado. Y luego lo que dice aquí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es diferente al reino de los cielos se ha acercado. Como a Pedro, el de la circuncisión, que es el reino de los cielos se ha acercado. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Para quién fue? Para los gentiles. ¡Wow! Oye, vamos a ver esto. Mira por ejemplo aquí, este Pedro, ¿no? Que Dios le había encomendado a eso, que mucha gente cree que él es la roca también. Ahora, en el versículo 11, mira lo que pasa. ¿Quién le podía decir eso a Pedro? Dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? A Pedro, escuche usted, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, porque él no fue llamado para eso. Él tenía miedo, porque gentil era considerado publicano y pecador. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Oiga esto. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¡qué autoridad! Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Así hay tanta gente, Dios mío, tanta gente que quieren obligar a los gentiles a judaizar, al evangelio del arrepentimiento, al bautismo del arrepentimiento. Aquí le dice el apóstol Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y lo meten para la ley. Le voy a decir algo importante, pero vámonos a una breve pausa y le voy a explicar algo. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. De igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto es 809-585-6364. Finalmente le voy a dar esta parte. Aquí dice el apóstol Pablo sin arrogancia, sin gloria. Dice en el 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire cómo sobreedifica. Y aquí dice en el 11 algo tremendo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 4:6 dice, no penséis más de lo que está escrito. El apóstol de la salvación es el apóstol Pablo. Estamos en Navarrete, en el YouTube, Luis Pérez Turán. Aquí le recibimos, lo instruimos conforme al plan de Dios de salvación. Sin diezmos, sin relación con dinero. Hemos llegado a la parte final. Más que suscribirte, ven, tienes que trabajar para tu salvación. Será hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.